Cija Prodex. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 5 en punto de la tarde en San José. Hoy jueves 20 de noviembre de 2025, eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía y las finanzas, pero también de la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM de Cadena Radial Costarricense, con repetición a las 10 de la noche. Y también en streaming nos puedes ver en Facebook Live y también en YouTube a las 5 siempre. La producción a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia y en controles el talento técnico de David Guerrero. Como siempre tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica, pero vamos antes a darle una vuelta al programa hoy porque vamos a conversar con nuestra amiga, la periodista Ana Patricia Candiani, que pues está dedicándonos un ratito de su ajetreada agenda para que usted entienda lo que está pasando con los archivos Epstein, llamémosle, pero con toda la novela de Epstein y que ha hecho que el presidente Donald Trump cambiara su discurso y accediera a firmar hoy, a puertas cerradas, pero a firmar esta ley relacionada con esos archivos. Tenemos para eso, como les decía, Ana Patricia Candiani, es periodista radicada en Estados Unidos, actualmente es conductora de noticieros de la cadena Univisión desde Nueva York. Bienvenida, Ana Patricia, ¿cómo estás? Definitivamente. Bien, sí, un tema que tiene una larga cola. No vamos a hacer toda la arqueología del tema, pero sí ubiquémonos en qué estado está este asunto de los archivos Epstein y por qué ahora volvemos a hablar de eso con tanta actualidad. Porque anoche el presidente Donald Trump firmó el acta, se convirtió en ley, la orden para que se ponga a la disponibilidad de todos el famoso expediente de Jeffrey Epstein. ¿Quién es Jeffrey Epstein? Un hombre que se suicidó aquí en una cárcel de Nueva York después de que fue encontrado culpable de pedofilia, de tener una red de trata humana de mujeres jóvenes de las que abusaba sexualmente. Él se suicida durante la primera administración de Trump. Hubo muchísimos llamados a que se esclareciera esta muerte porque resultaba sospechosa. Ahora, durante la segunda administración de Trump, el Departamento de Justicia ha dicho que es claro que se suicidó. Siguen las dudas de cualquier modo porque falta un minuto de esa grabación. Y hago referencia a esto porque el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein fueron amigos por mucho tiempo. El presidente Trump dice que dejaron de ser amigos mucho antes de que se supiera del escándalo. Jeffrey Epstein y Trump compartían mucho en la casa de Mar-a-Lago del presidente Trump y supuestamente el presidente lo votó de ahí porque se daba cuenta que él estaba reclutando chicas que trabajaban para su spa en Mar-a-Lago. Esto no significa que las reclutara o que supiera él que eran para cuestiones sexuales. Pero lo que pasa es que por mucho tiempo el presidente se opuso a que se liberara todo este expediente con toda esta información que supuestamente tenía una lista de personas que sabrían de las actividades de Jeffrey Epstein o que habrían participado en las actividades de Jeffrey Epstein. Nombres como el príncipe Andrew de Inglaterra, como el expresidente Bill Clinton estaban vinculados. Repito, no significa que hayan participado de esta red de pedofilia. Pero de mucho negarse el presidente Trump del Departamento de Justicia después de decir que nunca existió una lista, sino que se dijo esa palabra por decirla, a que la baja popularidad del presidente, porque él prometió que se iban a revelar estos archivos, la baja popularidad cuando la gente empezó a decir, ¿qué pasó? Suelten sus archivos, finalmente hizo que él pidiera a los republicanos en el Congreso
que se votara por esa ley para que se revelaran los archivos. Anoche la firma y hoy se conoce que el Departamento de Justicia tiene 30 días para liberar esos archivos, pero puede no compartir información de víctimas, que me parece muy bien. Claro. También puede no liberar información que pongan en peligro investigaciones en curso. Así que ahí la pregunta de muchos estadounidenses es ¿a qué grado el Departamento de Justicia podría manipular la información que sí quiere revelar y que no quiere revelar? Tiene una ventana amplia de tachones en los documentos, digámoslo así. Así mismo, y son tachones porque le llaman en inglés como redacting information, ¿no? Redactar información, que eso significa precisamente que si fuera un documento en papel, le podrían poner en negro cierta información. Ahora en la era digital podrían simplemente desaparecerla para siempre. Entonces, como es un poco ambiguo eso de que pudiera poner en peligro algunas investigaciones en curso o el tema de, obviamente, garantizar la información, que se proteja la información de las víctimas, que repito, eso me parece súper bien, sí puede haber un espacio como para que esto lo publico y aquello no lo publico. Entonces todavía la comunidad, los estadounidenses, están con la ceja para arriba pensando, ¿sabremos toda la verdad o no? Porque se vincula mucho a Trump. Hay documentos, correos electrónicos, en los que se dice que Trump le pidió a Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein, que dejara de reclutar gente, chicas, en su spa de Mar-a-Lago. Vuelvo al tema, no se está especificando que supiera que era para el tema sexual, pero eso es lo que se cree, que Trump sí sabía, no necesariamente que haya participado, pero que sí sabía a qué se dedicaba el señor Epstein. Claro, todo este contexto, Ana Patricia, porque ayer firma entonces esta ley y acaba de alguna manera con los dimes y diretes de que si sí, que si no, que si se puede o no se puede, confiando quizás en que hay elementos que pueden quedar ahí en esa oscuridad, pero lo hace no con todas las cámaras y con su clásico teatralidad de poner su firma con marcador grueso enfrente de las cámaras, ¿no? Lo hizo ayer en la noche, tarde, y lo publicó en su red social. Ya firmé, para enterar a todo el mundo, pero como bien dices tú, fue diferente a como normalmente lo hace el presidente, ¿no? Como siempre le encanta que lo graben firmando. Hacer el show. Pero ahí la pregunta es, ¿qué habrá hecho, qué parte de la realidad estadounidense hace que se dé un giro de esta forma? ¿Era insostenible? ¿O habrá evaluado que quizás era de las pocas, y más bien te lo pregunto, era de las pocas cosas que le estaban haciendo mella a el presidente, además de quizás el tema de la economía y la suba de precios por los aranceles, pero ya esto en los últimos días, últimas semanas, esto de Epstein venía haciendo mella hace tiempo? Hace tiempo, pero bien lo está señalando. Mira, en las últimas encuestas, la popularidad del presidente Donald Trump se ha ido para abajo. Y los principales motivos, tú los acabas de mencionar, el alto costo de la vida y el tema de los archivos de Epstein. La gente, los estadounidenses, inclusive los que votaron por él, le estaban diciendo, señor presidente, no estamos viviendo bien, todo nos cuesta un ojo de la cara y sigue el elefante blanco en el cuarto. Usted no ha querido que se revelen esos archivos de Epstein. Entonces, tanto fue la presión. A Trump no le gusta tener baja popularidad. No, y yo creo que a ningún presidente. Pero a Trump no. Él siempre presume sus altos números. Y ahorita los números cada vez van más a la baja. Entonces, era muy fuerte que no solamente era un asunto de la economía, lo que te pega en el bolsillo, lo que te pega en tu mesa, que no puede llegar la comida a la mesa, los aranceles que tú mencionas también, sino el tema de Jeffrey Epstein. ¿Cuándo te imaginas que le fuera a golpear tan fuerte en la popularidad? Era el segundo punto en las encuestas. Entonces de ahí es que dice, a ver, republicanos del Congreso, tanto les había dicho que no, pero empuje para que sí. Yo te voy a decir una cosa, ayer en la noche cuando se da a conocer la noticia de que Trump acaba de firmar, a mí hasta me sorprendió. Me pareció que se iba a tardar más en hacerlo o que como el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estaba diciendo, se votó, pero yo estoy muy desilusionado, el mismo voto que sí, porque no se protegió a las víctimas y
Dije, por ahí a lo mejor salen con algo para que finalmente esto no pase. Sin embargo, firmó el presidente y lo que Mike Johnson estaba diciendo que le preocupaba, que era la confidencialidad de las víctimas, sí está protegido en esa ley. Entonces no tenían escapatoria, ¿no? No había escapatoria y hay muchos nombres en esa, seguramente habrá muchos nombres en esas listas, en esos archivos, en esas correspondencias. ¿Habrá otra gente temblando un poco en estos momentos? ¿O? Yo supongo que sí. Y también te voy a decir una cosa, habrá mucha gente que va a salir en esa lista y no necesariamente porque haya tenido algo que ver con las actividades ilegales de Jeffrey Epstein, sino porque Jeffrey Epstein supo hacer las cosas muy bien. Era un financiero que supo jugar muy bien y que donaba dinero a campañas políticas. Entonces, había mucha gente que lo llamaba y que lo buscaba. ¿Por qué? Porque siempre el dinero se necesita en las campañas políticas o se necesita el apoyo. Él tenía el oído de muchísimas personas. Entonces, pueden salir vinculadas muchísimas personas a la lista de Epstein sin haber hecho algo ilegal en el tema sexual con jovencitas, pero sus nombres van a aparecer ahí y en lo que se aclara o no se aclara, obviamente todo el mundo parece sospechoso, ¿no? Reputacionalmente, no importa si es o no es una cosa o la otra, te va a hacer daño, ¿no? Y claro, además otra cosa, recordemos que Jeffrey Epstein primero tuvo un caso en Florida, que al final del día ya se le desestimó y después es cuando lo aprenden y lo mandan acá a la prisión metropolitana de Brooklyn. Y ahí es cuando sí lo encuentran convicto, lo encuentran culpable de pedofilia. Entonces, ¿qué pasó? Entre un caso y otro, hay gente que le siguió hablando, hay gente con la que siguió teniendo contacto. El mismo presidente Trump dice, no, yo desde antes que empezara el escándalo, yo ya lo había corrido a mar a largo, yo ya no quería nada, ¿no? Porque es un club, tienes que tener como membresía, yo ya no quería saber nada de él. Sin embargo, se especula que él siguió teniendo contacto con Epstein, a pesar de esos primeros cargos en la Florida. Entonces, y eso se repite con muchas otras personas que aunque sabían que el tipo estaba metido en problemas, era como, me voy a seguir llevando con él porque me conviene, no tengo nada que ver con el crimen, claro, pero me conviene llevarme con este criminal, ¿no? Bueno, hay que ser cautelosos, bueno, la prensa deberá ser cautelosa en lanzar acusaciones así sin ton ni son y de forma simplemente apareces en la lista y va con cacería de brujas, ¿verdad? No es tampoco así, es un poco lo que estás diciendo. Ahora, este tema... ¿servirá también para tapar otros o estarán calculando algo a ese nivel de dejen de hablar de la economía, hablen un ratito de Epstein? Es que siempre es así, siempre es así. Hay cosas que nos entretienen y se nos olvida que no nos alcanza para pagar la renta o que no nos alcanza para comprar el supermercado o que acaba de venir este tema tan dramático del cierre del gobierno por más de 43 días, el cierre más largo del gobierno, que eso significa que muchísima gente dejó de cobrar el sueldo o dejó de tener programas de apoyo, por ejemplo, para comprar alimentos. Entonces es como, hagamos un poquito de, como dicen, de pan y circo, ¿no? Al pueblo pan y circo. Pero yo creo que la gente que sufrió, que no tuvo pago de su salario, aunque estuvo trabajando, o que lo despidieron, o que no tuvo para comprar esa comida, aunque estemos hablando de Jeffrey Epstein, no se le va a olvidar, no se le va a olvidar el cierre del gobierno. No se le olvida a ellos, que serán unos cientos de miles o algunos millones, pero no los 300 millones de Estados Unidos y el resto de la población mundial que también pues estamos escuchando sobre estas cosas y empezamos a dejar de oír un poquito de otros temas para centrarnos en Epstein, que sin duda es un tema de importancia y es un tema que ha pues calado en vidas humanas de forma terrible, pero en este momento tampoco es un tema vital como lo fue el cierre del gobierno, como lo fueron los aranceles, como lo fueron tantos otros temas, como es, por ejemplo, la actividad que tiene Trump hacia América Latina, por ejemplo, con Venezuela, con Colombia, con Brasil, bueno, con Argentina, en fin, ¿verdad? También desvía un poquito todo esto, ¿no? Claro, y toda bueno, hoy por ejemplo él estaba diciendo que un grupo de 6 demócratas dijeron que
a los militares les pedían que por favor no hicieran caso de las órdenes ilegales del presidente Donald Trump, y Trump sugirió que los tenían que llevar a corte por actividad sediciosa, y básicamente sugirió que era como que los cuelguen, que los maten. Después la Casa Blanca vino y aclaró que no estaba diciendo de matar, pero eso no era correcto. Entonces, sí, estás hablando de que el presidente Donald Trump todos los días hace declaraciones que obviamente acaparan la atención y que son en muchísimos casos condenables, que todos los días tiene actitudes autoritarias. El otro día, por ejemplo, a una reportera de ABC, cuando le preguntó precisamente por los archivos de Epstein mientras volaban en el Air Force One, le dijo, cállate, puerquita. Y ahora la Casa Blanca dice, ustedes deberían agradecer la franqueza con la que les habla el presidente. Yo nunca hubiera ocurrido, nunca se me hubiera ocurrido algo así por el estilo. Agradecerlo, además. O sea, sí, gracias porque me eres muy franca y porque eres tan franco que me insultas. Eso es una maravilla. Entonces, todos los días hay cosas para hablar en relación a esta administración Trump. Hay mucha gente que de cualquier modo, no importa qué diga el presidente, no importa qué haga el presidente, lo van a seguir apoyando. Hay mucha gente que lo apoyaba y lo dejó de apoyar. Uno de los motivos, los archivos de Epstein. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque más que ser una cosa como de escándalo, habla de un serio problema en Estados Unidos y en el mundo. O sea, un hombre con poder que abusa de jovencitas. Claro. Eso es dramático. Y además con el tema de que sí se suicidó o lo suicidaron. Claro. Toda esa nebulosa y es un poco asqueante, ¿no? Ese elemento, ¿verdad?, de que ya va más allá de una política u otra o de una decisión u otra, lo pone todo en otro lugar. Ahora, ¿estos archivos podrán reabrir casos judiciales? ¿Podrá poner nervioso no solo reputacionalmente a gente, sino también en elementos ya más legales? Yo creo que tiene que ver dónde hayan ocurrido esos crímenes por el estatus de la limitación del tiempo de los años en que una persona puede meter una demanda. No sé, porque recordamos que muchas de las cosas pasaron en esta casa que tenía Epstein en las Islas Vírgenes. Es otra regulación, son otras cosas. Es donde, la verdad es que no podría especular porque tendrá que ver con las leyes del lugar, con lo que pasó, con quién pasó. Pero lo que sí me queda claro es que si destapa una cloaca en donde muchísima gente participó y cometió esos crímenes, pues obviamente se les tendría que llevar ante la justicia. Ya por lo pronto, el príncipe Andrés ha pagado las consecuencias de su vínculo con Epstein y pareciera que está aceptando que sí tuvo esas relaciones sexuales con Virginia Giuffre, que recientemente se quitó la vida, porque ya hasta su hermano Carlos le quitó todas sus nominaciones reales y sus derechos y todo. Claro. Entonces, eso no pasa si no eres responsable. Exacto, tiene que haber algo fuerte. Ana Patricia, la última, ya para dejarte ir a tus tareas que de la tarde siempre son importantes. Sí. ¿Has notado un cambio de actitud a ciertos temas? Uno de ellos, el de Epstein, otro, por ejemplo, bajar algunas aranceles para que la carne y otros productos sean más baratos en Estados Unidos a partir del 5 de noviembre, ese momento electoral que hubo en Estados Unidos en donde los demócratas, como bien vos habías ya comentado aquí en el programa, dieron algunas sorpresas o revirtieron algunos resultados históricos y ya pensando en noviembre de 2026. Claro, por supuesto. Fue un golpe muy duro para el presidente Trump. O sea, el pueblo, los estados que tuvieron elecciones le dijeron al presidente, no estamos de acuerdo contigo, no estamos de acuerdo con el Partido Republicano. Sumado directamente a él, lo que estábamos hablando hace rato, que las encuestas dicen, las dos razones principales para la baja popularidad del presidente es el alto costo de la vida y los archivos de Epstein, tenía que hacer algo. Entonces, el alto costo de la vida es precisamente eso. Al estadounidense no le está alcanzando para comprar lo que antes ponía en su mesa. Y tiene que ver con los aranceles. Todas las cosas se incrementaron 20-30%. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Bajar precisamente costos o los aranceles o eliminarlos, como por ejemplo del café. O sea, algo que se consume en todas las casas. De la carne.
Claro. Era necesario y obviamente lo hizo porque no le gusta tener baja popularidad, porque antes era como es necesario y nosotros vamos a ganar demasiado dinero en aranceles y yo lo voy a distribuir entre, pensó de pronto que les iba a dar $2,000 a cada familia. Es imposible, ni siquiera lo ganaría con los aranceles. Ya lo había repartido tantas veces ese dinero de los aranceles que necesitaba yo creo que cobrar como 1,000% de aranceles. Pero sí, definitivamente esto respondió a las elecciones, que fueron una encuesta en las urnas, y a las encuestas normales que le dijeron al presidente, la población no está nada contenta. Y eso es lo que pasa cuando tenés una presidencia con los parámetros de un Mister Universo, ¿no? Asimismo, con alguien o sea, a veces no mide las consecuencias. Bueno, no sé si a veces o muchas veces no mide las consecuencias. Algunitas veces. Muchas gracias, Ana Patricia. O las mide y nosotros no sabemos lo que él mide, ¿verdad? Porque es eso. Hay mucha gente que dice, es que yo creo que Donald Trump perdió la cabeza. No necesariamente perdió la cabeza. No necesariamente, diría yo. Puede ser Bueno, estratégico. muchísimas gracias. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación. A vos, Ana Patricia, siempre por la disposición y nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Bien, era Ana Patricia Candiani, ya ustedes la conocen. Ella es periodista radicada en Estados Unidos, conductora de varios noticieros en Univisión, en Univisión Nueva York, con una amplia trayectoria cubriendo distintos temas desde Estados Unidos, y conversamos sobre un tema actual, por supuesto, que está afectando fuertemente a la popularidad de Donald Trump y por lo tanto juega en el mapa geopolítico estadounidense y mundial, sin duda, los archivos Epstein. Y bueno, con eso terminamos la conversación, la entrevista de hoy sobre un tema de actualidad, y vámonos al conglomerado de noticias que tenemos preparados. Empezamos con el panorama global en Estados Unidos. Tesla enfrenta un riesgo contable de hasta 26,000 millones de dólares si la Corte Suprema de Delaware confirma el fallo que anuló el paquete salarial de 2018 de Elon Musk. Esa cifra equivale a más de la mitad de las ganancias netas acumuladas por la empresa desde 2019 y muestra cómo la compensación supergigante del CEO, del director ejecutivo Elon Musk, puede comerse años de beneficios futuros. Así que tema complejo, contable de Tesla en estos momentos. Y Starbucks deberá enfrentar en tribunales una demanda de accionistas que acusa a la empresa de ocultar la caída de ventas en Estados Unidos y China, sus dos mayores mercados. Un juez federal en Seattle consideró que la cadena exageró el éxito de su plan de reinvención y minimizó los riesgos en sus reportes regulatorios antes de que la acción se desplomara en un 16%. Así que en Seattle, el lugar de origen allá al norte de Estados Unidos de Starbucks, está este litigio complejo para la empresa. Y también en Estados Unidos el presidente Donald Trump redobla su apuesta económica por la inteligencia artificial. Recibió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien prometió $1 billón en inversiones con empresas estadounidenses para convertir a Arabia Saudita en un gran hub de datos. Trump atribuye a la inteligencia artificial buena parte del rally bursátil, aunque gran parte del capital termina en centros de datos y plantas de energía más que en fábricas tradicionales. También en Estados Unidos los precios del petróleo, en el mundo en realidad, los precios del petróleo cerraron con leves caídas arrastrados por el retroceso de Wall Street y a la espera de nuevas sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft. El Brent bajó a 63,38 por barril y el West Texas Intermediate a 59,14, manteniéndose dentro de un rango estrecho en torno a los 58-61 de las últimas semanas. Y vámonos a Asia, porque el presidente de Taiwán, Lai Ching-te,
publicó fotos comiendo sushi preparado con productos japoneses y taiwaneses para mostrar apoyo a Japón en su disputa con China, después de que Beijing señalara que podría frenar las exportaciones de mariscos nipones tras tensiones por la defensa de la isla. Así que Taiwán y Japón haciendo yunta ahí frente a China, por lo menos a nivel retórico, a nivel de imagen, a nivel de exposición. Vamos a ver si eso se traduce luego a algún tipo de escalada que ojalá no suceda. Y también en Taiwán, Google inauguró su mayor centro de ingeniería de hardware para inteligencia artificial fuera de Estados Unidos, lo que la presidenta Lai Ching-te presentó como una prueba de confianza en la isla como socio tecnológico. El proyecto refuerza el papel de Taiwán, sede del gigante de chips TSMC, como nodo clave en la cadena global de inteligencia artificial. Y en Pakistán, el Fondo Monetario Internacional calculó que el país podría sumar entre 5 y 6,5% de Producto Interno Bruto en 5 años si reduce la corrupción y mejora la gobernanza, con reformas en impuestos, compras públicas y supervisión de la autoridad tributaria. El diagnóstico se publica en el marco del programa de $7,000 millones que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, Pakistán. Y en Australia, Meta empezó a enviar mensajes a miles de adolescentes para que descarguen sus datos y se preparen para el cierre de sus cuentas en Facebook, Instagram y Threads, antes de que entre en vigor el 10 de diciembre una ley que obliga a todas las grandes plataformas, incluidas TikTok, Snapchat, X, YouTube, a excluir usuarios menores de 16 años. Así que si tenés entre 13, que era el límite anterior, y 16 años en Australia, preocúpate por tu cuenta en las redes sociales. Y en Europa, la Guardia di Finanza italiana incautó más de 42 toneladas de puré de tomate falsamente etiquetado como Made in Italy, que había regresado vía Bulgaria y estaba destinado a dos empresas que comercializan salsa de origen italiano. El caso reaviva la sospecha sobre pastas de tomate importadas y reenvasadas como producto local. Así que ya vamos varios días de hablar sobre denominación de origen y sobre problemas con el origen de comida que no es italiana, pero está marcada como que fuera italiana. Claro, supongo que tendrá grandes retornos decir que algo es italiano en ese rubro, en la alimentación. Vámonos a África, porque en Sudáfrica este país y la Unión Europea firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y se comprometieron a defender el multilateralismo en la antesala del G20 que el país organiza por primera vez en África. El presidente Cyril Ramaphosa dijo que el objetivo es procesar más minerales en origen y subir en la cadena de valor en lugar de limitarse a exportar materias primas. Y en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, vendió 1,3 millones de toneladas de contratos para la cosecha principal 2025-2026, por debajo de 1,4 millones del año previo. Así que ha bajado su producción en un contexto de 3 años seguidos de caída de cosechas por baja inversión, envejecimiento de plantaciones, enfermedades y lluvias irregulares. Esto lo dijo el Consejo del Café y el Cacao de Costa de Marfil, a la baja la producción de cacao. En el debate sobre industrialización africana, el economista sudafricano Wamkele Mene, el secretario general de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, advirtió en el B20 que el continente debe pasar de exportar minerales en bruto a desarrollar refinerías y cadenas de valor regionales. Hoy estos eslabones representan menos del 3% de la participación africana en las cadenas globales. Y llegamos a América Latina.
La patronal Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se construya con análisis técnico y visión de largo plazo. Y advirtió que decisiones apresuradas podrían afectar el empleo formal en un país marcado por la informalidad, la inseguridad y la falta de incentivos a las pequeñas y medianas empresas. Y también en México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió un diálogo para diseñar lineamientos que faciliten la concesión y operación de radios sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas. Su presidenta, Norma Solano, dijo que el objetivo es construir reglas a partir de las necesidades de las emisoras y mantener una conversación permanente con los proyectos interesados. Así que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en México abre el diálogo. Muy importante el diálogo para el tema de la radiodifusión. Y en Argentina, la confianza de los industriales mejoró en octubre por primera vez en 6 meses, según el nuevo indicador de confianza empresarial. Este mide stocks, ventas y perspectivas de producción a 3 meses, aunque mejora la producción sobre inflación y demanda interna. Mejora la percepción sobre inflación y demanda interna. El 97% de las empresas no prevé por ahora incorporar personal nuevo en el corto plazo. Así que una buena por otra, porque no se está estimulando el empleo en Argentina. Y el Banco Central, también de la República Argentina, redujo de 22 a 20 la tasa nominal anual que paga por absorber pesos en operaciones simultáneas, una señal al mercado previa a la licitación de deuda del Tesoro. La baja se trasladó parcialmente a cauciones y repos interbancarios, pero luego esas tasas volvieron a niveles cercanos a los de la jornada anterior. Bueno, y en asuntos corporativos, Amazon anunció una inversión mínima de $3,000 millones en el condado de Warren, Mississippi, para construir un campus de centros de datos destinado a inteligencia artificial y servicios de nube. El proyecto, el mayor desembolso privado en la historia local, creará al menos 200 empleos directos y cientos de puestos adicionales en la comunidad y la cadena de suministros. Así que Amazon con inversiones en Mississippi, Estados Unidos. Y la farmacéutica Abbott acordó comprar por hasta $23,000 millones, deuda incluida, a Exact Sciences, fabricante de pruebas oncológicas como el test de Cologuard, en la operación más reciente de una década de megafusiones en la industria estadounidense, donde gigantes como Pfizer, Merck, Johnson & Johnson y Bristol Myers han gastado decenas de miles de millones para reforzar sus carteras en cáncer, enfermedades raras, obesidad y neurología. Así que hay movimientos en las farmacéuticas a nivel internacional. Bien, vamos a unas otras noticias más en profundidad que preparamos. Esta es curiosa porque nos va preparando para la temporada que viene, que es una temporada alta en estos lados del mundo, también en Estados Unidos en general, la nueva temporada de compras que empieza ahora en noviembre. Los eventos de fin de año como Black Friday, Cyber Monday, Singles Day y de ahí en adelante el resto de la temporada dejaron de ser carreras de 24 horas para transformarse en un largo ritual global de consumo. No es un fenómeno aislado ni una campaña de marketing bien lograda. Según un estudio reciente de Boston Consulting Group, BCG, 4 de cada 5 compradores planean participar en al menos un gran evento de descuentos este año. La temporada ya no empieza en noviembre, empieza cuando la gente decide que es hora de investigar precios, comparar y esperar la oferta precisa. El informe, basado en más de 10,000 consumidores de Europa,
Norteamérica y Australia muestra un panorama de ánimo contenido, pero recuperándose. Las personas están más cautelosas con el gasto, pero también más informadas, más tácticas y más exigentes que nunca. Los compradores de hoy no improvisan. Casi 6 de cada 10 empiezan a mirar precios desde octubre y más de 3/4 reconoce que a veces dejan compras en pausa solo para cazarlas más adelante con un buen descuento. En un contexto de precios altos y de bolsillos más cuidadosos, las campañas de fin de año se convirtieron en un punto de equilibrio entre necesidad y oportunidad. El estudio de Boston Consulting Group también muestra algo llamativo. Estas fechas ya no giran solo en torno a regalos. 2/3 de los consumidores sí comprarán obsequios, pero más de la mitad aprovechará para abastecerse de bienes esenciales. 2/3 comprarán obsequios y más de la mitad también aprovechará para abastecerse de bienes esenciales. Y aún así, una porción importante, el 44%, admite que hará algún gasto especial, una compra más aspiracional, aprovechando la temporada. A eso se suma otro factor inesperado pero decisivo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa en la experiencia de compra. Casi la mitad de los consumidores dicen que ya usan o usarán inteligencia artificial para descubrir productos, comparar o encontrar la mejor rebaja. En 2024 esa cifra era 9 puntos más baja. Los millennials lideran esta tendencia, pero el uso crece en todos los grupos etarios según el estudio. Los compradores también reclaman claridad. Nada de letras pequeñas ni promociones tramposas. El formato más valorado sigue siendo el descuento directo, el clásico % en todo, acompañado de rebajas fuertes y costos de envíos reducidos. Si hay una constante entre países, edades y niveles de ingreso, es que la transparencia se volvió parte del producto. En este escenario, los expertos coinciden en que las marcas que entienden estos movimientos ganarán terreno. Ya no basta con lanzar una campaña el día clave, hay que hablarle al consumidor mucho antes, ofrecer información clara sobre inventarios, tiempos de entrega y disponibilidad y mantener una relación consistente durante varias semanas. Y en un mundo donde la inteligencia artificial influye en cada búsqueda, los comercios tienen que asegurarse de que sus productos sean visibles y comprensibles para algoritmos y compradores por igual. Eso significa datos más limpios, fichas más completas y estrategias más directas para retener a quien ya mostró interés, sea por medio de una app, un programa de fidelización o un mensaje personalizado. La promesa, eso sí, debe cumplirse: precios reales, envíos confiables, devoluciones simples. En un mar de ofertas, la confianza se vuelve diferencial y cuando se gana, se vuelve lealtad. Todo esto dice el informe de Boston Consulting Group. La temporada de compras de fin de año está cambiando rápido y todo indica que seguirá acelerándose. Quienes reaccionen temprano no solo capitalizarán la ola de noviembre y diciembre, también podrán transformar ese impulso en fidelidad sostenida y en mejores resultados cuando llegue el próximo ciclo. Aquí, como en tantas otras industrias, el consumidor ya está marcando el ritmo. El reto para los comercios es no quedarse atrás. Así que este interesante informe sobre el desempeño del consumo en la temporada de ventas, en la temporada alta del consumo. Bien, otro tema. Las grandes potencias se repliegan de la agenda global de desarrollo. Complejo pero interesante, vamos a desmenuzarlo. Un nuevo informe del Center for Global Development muestra un retroceso claro de las naciones más ricas en su compromiso con el desarrollo global. El compromiso con el desarrollo, que evalúa a 38 economías en más de 100 indicadores, revela recortes significativos en ayuda oficial y en financiamiento canalizado a través de organismos multilaterales. Estados Unidos y Japón figuran entre los países que más han reducido su aporte.
reflejando una tendencia generalizada de despriorización de la cooperación. Los países nórdicos, Suecia, Alemania, Noruega y Finlandia, bueno, Alemania se coló ahí porque no es nórdico, pero Suecia, Noruega y Finlandia como países nórdicos y Alemania también mantienen el liderazgo del ranking por sus políticas en financiamiento, migración y medio ambiente. El Reino Unido escaló al 5º lugar, pero el avance no se sostendrá. Los datos fueron recogidos antes del recorte del 40% en su presupuesto de ayuda de Reino Unido. Estados Unidos cayó al puesto 28 y la caída no captura aún los recortes más recientes bajo la administración Trump, que este año cerró la agencia USAID y redujo miles de millones en cooperación internacional. El informe coincide con la previa de la cumbre del G20 en Sudáfrica, la primera que se realiza en África, donde el país anfitrión entregará la presidencia precisamente a Estados Unidos. Trump obviamente no asistirá, reforzando la percepción de repliegue. Pese al panorama, el estudio identifica algunos avances. Más de 3/4 partes de los países redujeron sus emisiones entre 2019 y 2023 y más naciones están recibiendo migrantes y refugiados. Este es el estudio del compromiso con el desarrollo que se realiza en 38 economías del mundo con 100 indicadores. El balance final es contundente. En un mundo marcado por crisis climáticas, migraciones y desigualdad, las potencias económicas están mirando hacia adentro, hacia sí mismos. Ese giro amenaza décadas de cooperación y deja al sur global frente a un escenario de mayor incertidumbre. Interesante informe este que se presenta en Sudáfrica en el marco del G20, pero que analiza a 38 economías en 100 indicadores, sobre todo en lo que aportan al desarrollo de otras naciones. Bien es sabido, como dice el informe, que Suecia, Noruega y Finlandia como países nórdicos y Alemania se mantienen brindando esta cooperación. Y vamos a otro temita. Ahora tenemos más tarde a Claudia Uribe, nuestra columnista de los jueves, pero vamos a otro tema porque le hemos dado mucho seguimiento a las criptomonedas, a las finanzas a partir de los criptoactivos. Pero veamos este informe. El mercado cripto volvió a temblar esta semana. Ya hemos dado seguimiento al Bitcoin en su caída desde los $126,000 hasta los $90,000 por Bitcoin. Y en 6 semanas se evaporaron, como decíamos ayer, 1,2 billones del valor total del ecosistema de Bitcoin. Aún así, el sector conserva dimensiones que ya lo conectan de forma directa con las finanzas globales. Una capitalización reciente de 3,2 billones de dólares y un volumen diario de casi 197,000 millones, impulsados también por la postura pro-cripto de la administración Trump, que alentó su adopción por instituciones financieras y por la regulación que se está dando en muchos países ya. Esa integración se nota en la forma en que Bitcoin se comporta. Su correlación con el Standard & Poor's 500 llegó esta semana a 0,84, señal de que se mueve casi al ritmo del apetito de riesgo global. Pero el punto más sensible está en los stablecoins, tokens que mantienen paridad con el dólar y que dependen de reservas tradicionales. Tether controla 181,000 millones en reservas, 112,000 millones en bonos del tesoro y Circle otros 24,000 millones. Especialistas advierten que una ola de rescates podría presionar a los mercados donde están invertidas esas reservas. Así que en el mercado accionario, las compañías vinculadas a blockchain y minería crecieron en visibilidad, aunque siguen siendo pequeñas, 225,000 millones de dólares, apenas el 1,8% de la capitalización global. Este año 4 firmas cripto debutaron en Wall Street
y levantaron 1.200 millones en un 3,3% del total de capital captado en nuevas ofertas públicas en la bolsa. Así que estamos viendo cómo la economía cripto, el ecosistema cripto, en donde entra Bitcoin y todo lo demás, los stablecoins y demás, está estrechamente vinculado con la economía y el mundo financiero y bursátil. Decíamos recién que hay una integración una correlación entre el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York con el movimiento que tiene Bitcoin. Y ahora estamos mostrando cómo algunos de los movimientos de las compañías vinculadas a blockchain y minería, pero no minería de metales, sino minería de criptomonedas, pues es un 3,3% total del capital captado en nuevas ofertas públicas, así que ya empieza a ser un número ahí. También avanza el fenómeno de empresas que compran Bitcoin como estrategia corporativa. Según Standard Chartered, con el precio bajo de los $90,000, la mitad de ellas ya tiene pérdidas sobre sus tenencias. Claro, depende cuándo compraste esos Bitcoins. Pero si estaban en $126,000 por Bitcoin, pues claramente ya estamos en pérdidas. Las conexiones entre cripto y finanzas tradicionales siguen siendo limitadas en tamaño, ¿no? Un 3,3% del capital captado en nuevas ofertas públicas es poco, pero ya es un número que empieza a ser evidente. Bitcoin impacta índices bursátiles, los stablecoins dependen de mercados clave como los treasuries, y las empresas listadas amplían la exposición del sector, lo que antes parecía un universo totalmente paralelo y que incluso mucho no se conocía o no se entendía, hoy es un engranaje más del sistema financiero global. Este informe muestra que los criptoactivos, las criptomonedas, los stablecoins, pues han llegado para quedarse en el mundo financiero y son parte ya del horizonte común y de los indicadores incluso comunes que llevan todos los que pues analizan Wall Street o que analizan la economía o el mundo financiero global. Les recuerdo, justamente hablando del mundo financiero, el mundo bursátil, una caída importante pero fuerte de los índices en el día de hoy. El Standard Poor's 500 baja 1,56%, el Nasdaq baja 2,38%, quizás una de las caídas más grandes de estas semanas, y el Dow Jones 0,84%, no es tan fuerte, pero se mantiene a la baja. Y el VIX, el amigo de ustedes, el VIX, el índice del temor, el índice del miedo financiero, sube 11,67% y se ubica en 26. Recuerden que cuando llega a 30 estamos prácticamente en una crisis temblorosa del mundo financiero y pasó de 20, que creo que reportábamos ayer, 22, a 26 en este día. Muchas de los marcadores en rojo, algunas, por ejemplo, Apple, Tesla, Netflix, todos en rojo. 0,98% Apple, 2,17% Tesla y 3,94% Netflix. Interesante estos tableros en rojo el día de hoy, jueves 20 de noviembre. Bien, muchas gracias a toda la gente que se conecta en Facebook Live. Ahí Gustavo, Wesley, Jorge, Ismael, Sara, toda la gente que lo ve también en YouTube.
Y pues ya es jueves y estamos en la recta final del programa, entonces vamos a invitar y a darle el pase directamente a Claudia Uribe, nuestra especialista en comercio y relaciones internacionales, que hoy inicia una trilogía para entender el rol de Rusia en todo el concierto internacional. Así que adelante, Claudia. Muchas gracias. Efectivamente, conversemos hoy sobre Rusia y Rusia según Putin. Una misma realidad adquiere significados opuestos según el lugar donde se reporte. La guerra en Ucrania es narrada en Occidente como una invasión justificada, mientras que en parte de Oriente se presenta como el resultado de una crisis de seguridad provocada por la expansión de la OTAN. El sabotaje al gasoducto de Nord Stream, según medios occidentales, es atribuible a grupos prorrusos, mientras que en Rusia se señala directamente a Estados Unidos como el actor con mayor capacidad de interés para llevarlo a cabo. Estos ejemplos confirman la necesidad de contrastar fuentes de Oriente y Occidente, especialmente cuando se trata de asuntos de geopolítica. Occidente presenta a Vladimir Putin como un líder autoritario, sanguinario, una amenaza para la seguridad europea y el orden internacional. En contraste, en gran parte de Oriente se le ve como un dirigente fuerte, pragmático, que defiende la soberanía nacional y el equilibrio multipolar. Estas dos miradas opuestas explican por qué su figura es tan profundamente disruptiva. Putin suele exponer su visión del mundo, Rusia, sus aliados y detractores mediante intervenciones públicas y entrevistas revestidas de solemnidad y serenidad. Sus largos discursos leídos a la vieja usanza, sin uso de teleprompter, así como sus respuestas cuidadosamente preparadas, reflejan una clara posición del Kremlin. Aunque Putin concede ocasionalmente entrevistas como la que dio a Tucker Carlson emitida en febrero del 2024, el Foro Valdai es la principal plataforma para exponer su visión geopolítica. Durante 23 años consecutivos ha clausurado la reunión anual donde reiteradamente recuerda la traición a Rusia, la explica y se detiene en detalles históricos, propone el reconocimiento de Rusia y su rol en el mundo y propende por un orden mundial multipolar. Putin no participa en foros occidentales ni en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La historia moderna de la Federación Rusa está asignada por el desarrollo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la ruptura del orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial, según Putin. La OTAN es una alianza militar internacional creada en 1949 por Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa Central, con el objeto de garantizar la defensa colectiva que establece, en su artículo 5, que un ataque contra un miembro lo es contra todos. Para Putin, este club de productores de armas occidentales institucionalizó los ataques militares bajo el sombrero de la defensa colectiva y el fantasma de la amenaza rusa. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, que Putin califica como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, Rusia recibió la promesa de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este de la Alemania unificada. Moscú aceptó el colapso soviético y confió en Occidente. Su papel fue clave tanto en la perestroika como en la reunificación alemana y esperaba integrarse como actor pleno en un sistema de seguridad que incluyera Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Central y, por supuesto, Rusia. Ese rol no sería menor si se considera que Rusia figura entre los 5 mayores exportadores de armas del mundo, junto con los Estados Unidos, que contribuye con el 43%, Francia con el 9.6%, China con el 5.9% y Alemania con el 0.5%. Para Moscú, la expansión gradual de la OTAN, incluyendo la adhesión de Polonia, Finlandia y Suecia y otros países del este, junto con el aumento del gasto militar de los miembros del 2% del PIB e incluso hasta el 5% en la nueva política impulsada por el presidente Trump, constituye una amenaza directa a Rusia. A ello se le suma la negativa de la alianza a aceptar a Rusia como miembro en 2 ocasiones. Desde la óptica rusa, con su ingreso desaparecería el enemigo que legitima la razón de ser de la OTAN. Aún así, exige un asiento equivalente al que posee en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde es miembro permanente con derecho a veto, al igual que los Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia. Frente a este escenario, Putin plantea una pregunta que resume su narrativa. ¿Acaso Occidente esperaba inacción frente a tales afrentas?
La anexión de Crimea en el 2014, la invasión de Ucrania en el 2022 y la reacción tras los ataques del gasoducto Nord Stream en septiembre del 2022 son presentadas por Rusia como respuesta a lo que se percibe como amenaza a sus fronteras, su seguridad y su infraestructura energética. Aunque Occidente intente minimizarlo, Putin sigue siendo un actor global imposible de ignorar. Lidera la mayor potencia territorial del planeta, el gigante energético y una fuerza militar y nuclear que aún pesa en el tablero internacional. Como Xi Jinping, Putin reivindica un orden mundial multipolar con varios centros de poder y exige que para Rusia un lugar que no solo responda a su peso estratégico, sino que también contribuya al equilibrio tecnológico, político y humano de un mundo en transformación. Por el momento, esperemos que la tan anunciada reunión entre Putin y Trump sea el primer paso para afinar la maquinaria de destrucción que pagan en vidas y futuro los pueblos ucranianos y rusos. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante tratar de entender desde otro lugar lo que hace ese otro que uno no conoce, ¿no? Y entender cómo las cosas para un lado se ven de una manera y las cosas desde el otro lado se ven distinto y por lo menos se usan para una narrativa distinta. Entonces, bueno, muchas gracias, Claudia, por hacernos entender cómo funciona esta narrativa desde Rusia con su líder Putin. Gracias, amigos. Hemos llegado al final de esta tarde que compartimos con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, los controles ahora Nelson Campos al cierre y pues me despido y nos vemos en 23 horas. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Concluye A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.